Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a ver el caso Color Sky, ¿sí? Es una pequeña y dinámica organización que trabaja sobre el aspecto de las artes gráficas. Lo que vamos a ver es que el catedrático es Juan Guerrero y los alumnos que van a presentar son Laila, Victoria, Giovanni y el que les habla Juan Andrés, ¿sí? Bueno, tenemos acá un temario de 7 puntos, ¿sí? Que vamos a ir desarrollando a lo largo de la presentación. Y en el primer punto le voy a dar la palabra a mi compañero Gio, que nos va a hacer una introducción a la organización y acerca del primer temario que son las preferencias. Bien, esta organización basó su crecimiento en la calidad de su servicio y aprovechó un mercado que estaba en auge en esa época, que era la preimpresión. Más o menos ese mercado se estaba llevando un 20% de la cuota de mercado en relación, ¿no? de lo que sería el mercado de impresiones. ¿Y por qué valoraban los clientes a esta empresa? La valoraban por la calidad y un servicio destacado. Bueno, Color Corp invertía muchísimo en relaciones duraderas con los clientes. Eso es lo que la estaba manteniendo a flote. Pero resulta que con el avance tecnológico, la empresa empezó a tener, o mejor dicho, la tendencia del precio de ese servicio empezó a bajar y los costos de la empresa se mantenían. Así que la empresa tuvo que empezar a pensar en cómo podía afrontar lo que se venía. Y en ese sentido, el precio obviamente era lo que le iba a mantener a flote. Ahora sí pasamos a mi compañera. Bueno, ya sabiendo un poco como el contexto en el que se encontraba la empresa, vamos a trabajar un poco con el preparar un costeo en dos etapas para poder evaluar la rentabilidad de los diferentes trabajos. En este caso, iniciamos eh, este costeo con un objeto, con un objetivo. En el caso de Colorscope, el objetivo sería que los trabajos que realiza la empresa, eso es lo que vamos a evaluar, los trabajos que generan ingresos para la empresa y lo importante que es evaluar su rentabilidad. Ese sería el objetivo principal de esto. Para ello, vamos a tomar en cuenta los centros de costos. Los centros de costos son áreas de la empresa que comparten recursos comunes. Y bueno, para el caso de Colorscope, lo que decidimos fue utilizar dos centros de costo específicamente, que serían el centro de costo de producción, que en este centro de costos se incluyen los recursos utilizados para producir los productos de la empresa, y por el otro lado el centro de costo de ventas, que es el que incluye los recursos utilizados para vender estos productos eh, que produce la empresa. Pasamos al siguiente slide y tomamos en cuenta los criterios de asignación de costos que tomamos para prepararlo. En este caso son factores que se van a utilizar para asignar los costos de los recursos a los centros, y los que tomamos en cuenta fue dividido por centro. En el caso de los costos de producción, los que tomamos en cuenta son los costos de mano de obra, que serían las horas hombre trabajadas, los costos de los materiales, de la maquinaria, la cantidad de materiales que se usaron, y la materia prima también. Y por el otro lado está el centro de costo de venta, y lo que tomamos fue los costos de comisiones, las ventas realizadas, y los costos de publicidad, que son los anuncios publicados. En el siguiente slide podemos ver cómo se presenta el diagrama del costeo que hicimos. Por un lado los recursos y por el otro lado los centros de costos de producción. En el caso de los recursos, como mencioné antes, está la mano de obra, la maquinaria, la materia prima y los gastos generales. Y por el lado de los centros de costo de producción están las horas hombre, las horas máquina, la cantidad de material utilizado y los trabajos de impresión. Bueno, como un análisis de todo este costeo, es que una vez asignados los costos a los objetos, se puede calcular la rentabilidad de cada trabajo. La rentabilidad se calcularía como el ingreso neto de cada trabajo dividido por los costos totales del trabajo.
Este sistema de costeo lo que le permite a la empresa es poder evaluar, como dije antes, la rentabilidad de esos distintos trabajos, en este caso de los dos distintos centros de costo. Esto lo que le permite a la empresa es poder tomar decisiones informadas sobre qué trabajos están funcionando, qué trabajos no están funcionando, qué pueden aceptar y qué no pueden aceptar, y así poder seguir adelante. Em, en este caso, sí, o sea, este costeo como lo presentamos es una manera que la empresa lo pueda ajustar a sus necesidades específicas y pueda así agregar o eliminar centros o cambiar criterios como lo necesite. Y es importante tomar en cuenta que probablemente este sistema de costeo, disculpa, no es perfecto, pero es posible que capture muchas cosas que lleve a la empresa a poder identificar para poder evaluar la rentabilidad de los trabajos. Le paso de vuelta la palabra a mi compañero Gio, que les va a seguir comentando un poco sobre el tema. Bien, como comentaba mi compañera, el objetivo es poder evaluar la rentabilidad de los trabajos, poder encontrar la manera de optimizar las operaciones, también poder saber qué cliente me está haciendo rentable y qué cliente no, y encontrar soluciones quizá para aquellos clientes que no están siendo rentables para el negocio. Em, Había dos puntos. Uno era analizar la rentabilidad del trabajo, 61.001. Como podemos ver, la rentabilidad era negativa, así que la empresa estaba teniendo pérdidas y había muchos gastos de materiales. Si comparamos por ahí la rentabilidad del cliente con la rentabilidad del trabajo, el gasto de un solo trabajo en este caso era mayor que los gastos del cliente. Por lo tanto, quizá había que hacer un análisis más profundo en ese punto para poder ver realmente qué es lo que se estaba llevando la mayor parte de nuestro costo. Y por el lado de la rentabilidad del cliente, vemos que la rentabilidad era positiva, un 32%, era un cliente rentable, que nos permite, bueno, seguir manteniendo la relación con este cliente de manera saludable. Ahora sí podemos pasar a la siguiente. Bien, yo voy a tomar lo que se refiere a los costeos, ¿sí? En el punto nos pide poder entender acerca del costeo directo y el costeo completo. Y este es un punto interesante, ¿no? A este momento, porque en la introducción, cuando Gio nos cuenta sobre esta organización, que es una imprenta, sí, pensemos básicamente y cómo su, digamos, su desempeño inicial tenía que ver con la relación de confianza con sus clientes, y el dinero ingresaba a la organización, o sea, poca cantidad de trabajos entregados a un alto valor. Pero cuando se hace una apertura a partir de los 90 y crece la competitividad, lo que empieza a ocurrir es que hay que generar una mayor oferta de, digamos, de tipos de trabajo, y eso tiene determinados costos. Ahora, un punto súper interesante, Victoria nos contaba acerca de cómo abrimos, cómo hacemos esa apertura, ¿no? Dijimos fuerza de trabajo, hablamos de horas extras, hablamos de costos de materiales, hablamos de costos de producción. Entonces, acá hay un punto interesante, ¿no? Como para hacer una introducción, decimos que este costeo directo, que muchas veces se lo conoce como un costeo variable, los costos variables, y también en su comparación con lo que es el costeo completo o lo que se denomina también como absorbente, son diferentes enfoques, ¿no? Para calcular los costos de producción y también poder determinar así la rentabilidad digamos, de los trabajos o de un cliente, ¿no? O sea, yo digo de un trabajo a lo que se entrega, a lo que estoy entregando, o un cliente, si realmente me conviene mantener ese cliente o si debería tomar una estrategia para hacerlo crecer. ¿Por qué? Porque puede ser que un cliente nos esté generando valor, ¿sí? Interno, pero el esfuerzo es muy alto. Entonces, si medimos los costos, sí, variables o los costos completos, nos daríamos cuenta si realmente ese esfuerzo está dando los resultados que nosotros estamos esperando, ¿no?
Entonces, con respecto a esto, estos métodos, ya sea el directo o lo que es el completo, tienen sus ventajas y también sus limitaciones. Y para que podamos elegir entre ellos dos, seguramente va a depender muchísimo los objetivos o las circunstancias que tenga la organización. Pensemos que nuestra organización que hoy estamos presentando, por un lado, iniciaba con facilidad para obtener, digamos, pocos trabajos con gran incorporación de monetaria, financiera, y por el otro lado, a partir de los 90 o finales de la década del 80, cuando quiere ser absorbida por otra organización, empieza a tener costos mayores para poder digitalizarse, ¿no? Incorporación de nuevas tecnologías, nuevos computadores, la mano de obra súper calificada, pero algo que eh, mostraba nuestra organización era una gran calidad junto a una eficacia y eficiencia. Y acá es donde me incorporo, digamos, a los costos para poder entender esa eficacia y esa eficiencia. Recordemos, eficiencia nos sirve cómo lo hacemos, cómo ejecutamos eso, y eficiencia tiene que ver en cómo lo realizamos. O sea, yo puedo tener tres personas que realmente sacan una gran cantidad de trabajo. ¿A qué costo? ¿De qué forma? ¿Cómo lo entrego? Bueno, a través de la eficiencia. Entonces, en lo que es costeo directo, ¿sí? Tenemos el enfoque sobre los variables, ¿no? Donde decimos que nos centramos en aquellos que varían, ¿no? Con la producción o con la actividad, ¿sí? Como pueden ser materiales directos o mano de obra. Pensemos, una imprenta, ¿qué necesitamos? Tintas. ¿Qué más necesitamos? Papel. Dependiendo del tipo de papel, lo que vayamos a comercializar. Y la mano de obra tiene que ser calificada y es directa, ¿sí? Eso es importante. Los costos fijos, en este caso como los costos generales de administración, los que decía hoy Vicky a través de lo que es los gastos de venta y los costos de fabricación, todos estos se tratan como costos del periodo y no son asignados a los productos específicos, ¿no? O sea, yo digo, tengo tres trabajadores que cumplen un mecanismo en la línea de producción y no están asignados a un producto o servicio específico. Entonces, eso nos dice, ¿sí?, que este costeo directo nos es útil para analizar, como muy bien nos dijo Gio, analizar la contribución marginal, ¿sí?, de un producto y su utilidad, ¿sí? Analizar bien qué costos tengo, ¿sí?, a nivel de costos fijos, qué costo de producción tengo, cómo son mis costos materiales, y a partir de ahí mirar la contribución marginal, ¿sí? Es decir, ¿le aplico mayor o menor esfuerzo y qué ganancia estoy teniendo? Entonces, para cerrar en el próximo slide, que tiene que ver con lo que es el Fuel Cost Analysis, ¿sí?, lo que es el costeo completo, acá es interesante porque se consideran los costos variables como los costos fijos en cuanto a un producto o un cliente, ¿sí? Esto podemos decir que incluye una generalidad en todo lo que sean los costos indirectos de fabricación. Es, podemos decir, a menudo utilizado porque, para propósitos como informes financieros, ¿sí? Muchísimas veces el brazo ejecutor, ¿sí?, cuando tiene que tomar decisiones para apalancar la organización, de cierta forma, necesita ver los ingresos financieros y saber dónde está teniendo las pérdidas o ganancias, qué negocio mantiene o no, o cómo continúa, para proporcionar también una imagen más precisa de los costos totales de producción. eh, pero que también tenemos que considerar que pueden estar ocultando contribución marginal de un producto si se venden más unidades de las necesarias, ¿no? En este caso, pensemos que ellos vendían folleterías, vendían papeles o cajas para VHS. Yo fabrico, y realmente yo no sé si ahí se está ocultando algo o no con respecto a la contribución marginal, ¿no? Entonces, la elección entre el costeo directo o el completo siempre va a depender de lo que, como en el último punto nos dice Gio, ¿no?, de lo que necesita la organización para tomar su decisión. Entonces, y a partir de ahí, cómo yo estoy deseando medir esa rentabilidad, o sea, si el negocio me es útil o no. Entonces, en cuanto a la variabilidad de los costos generales, ¿no?, estos costos fijos y cuánto se utiliza el costeo completo, asumimos de cierta forma estos costos fijos en el corto plazo y que no varían con los niveles de producción o actividad. Entonces, esto nos deja en el punto, ¿sí?, de donde decimos que si el objetivo es medir nuestra rentabilidad a corto plazo,
y necesitamos tomar decisiones operativas, o sea, incremento, bajo el personal, incorporo, por ejemplo, hay un caso que es muy interesante mencionado, que es, necesitamos retener el personal. Entonces, si yo necesito tener un informe financiero o de fiscalización, utilizo completo. Si necesito medir rentabilidad a corto plazo o tomar decisiones operativas, me voy por el directo, quizás. Y cada enfoque tendrá sus ventajas y limitaciones con respecto a lo que estoy buscando. Entonces, este cierre, me deja en la puerta para poderles pasar con Laila, que nos va a contar sobre el impacto financiero. O sea, a través de los costeos, esos informes que quizás necesiten, ella nos va a contar qué impacto financiero puede llegar a tener esto, ¿no? Bien, como decía mi compañero, si bien se plantea el interrogante de cuál fue el impacto financiero de estos retoques y qué debería hacer Colorscope con respecto a estos retoques. Si bien en algunos trabajos los retoques representan más del 30% de las horas de trabajo, lo cual se transfiere a los gastos tanto en materiales como en las horas empleadas. En términos más generales, los retoques representan más del 13% de los gastos en materiales y solo el 7% de los gastos generales. Después, con respecto a los retoques por control de calidad, los realiza al final del proceso y menciona que la mayoría se producen durante la fase del escaneado, teniendo que rehacer todas las operaciones de montaje, producción y control de calidad nuevamente. Entonces, creo que se debería implementar un control inmediatamente después de la fase del escaneado y así poder ahorrar costos asociados a las próximas etapas. Después pasando al siguiente slide, donde se plantea el interrogante de qué recomendaciones le haríamos a Andrew para mejorar la rentabilidad de Colorscope. Si bien invertir en nuevas tecnologías para empezar a ser más eficientes en los procesos llevados a cabo, así también reduciría costos y se volvería más competitivo en el mercado, creo que la implementación no sería un problema porque los empleados tienen una gran capacidad y dedicación con la empresa. Otro punto es que se deberían realizar algunas fusiones o alianzas con empresas que continúan a su trabajo, imprentas, etc., para poder ofrecer así un servicio más completo y a la vez capturar nuevos clientes. También, así como implementa nuevas tecnologías y logra alianzas con otras empresas, puede abordar otros segmentos del mercado como libros para aumentar así la producción durante el resto de los meses del año. Y por último, también se recomienda revisar los precios por cada cliente, ya que las exigencias de los mismos no son iguales en cada caso, y poder así transferir correctamente los costos y gastos que se acarrean. Y así damos por finalizado el caso Colorscope. Muchas gracias.